las 8:32 y estamos listos para reflexionar sobre el cuidado de nuestros pulmones. Así que hoy nos visita el doctor Luis Ugalde, él es neumólogo en el Hospital México. Doctor, bienvenido al programa, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Gracias por la invitación. Muy bien, gracias a Dios. Y vamos directo, porque lo que queremos saber hoy, doctor, es ¿qué es lo que daña nuestros pulmones? Los pulmones es un órgano muy noble y están constituidos en su mayoría por aire. Entonces, al respirar, algunas partículas que entran en el pulmón, con el paso del tiempo les pueden hacer daño. Y esas partículas se van acumulando. Una de esos ejemplos que podríamos tener es cuando las personas fuman, por ejemplo, o en exposiciones laborales. Hay personas que por su trabajo tienen que exponerse a algunas partículas. O también hay personas también que viven en ciudades muy contaminadas. O también por el medio ambiente. Hay algunas contaminantes que son producto también de la descomposición de algunos minerales radioactivos que están en el ambiente que también nos podrían dañar los pulmones. Pero, por ejemplo, efectos del radón, efectos con respecto a la exposición al humo en diferentes lugares, ¿esto también puede generar un impacto como lo es el del tabaco? Ok, el humo del cigarrillo es uno de los principales contaminantes para el pulmón. Entonces hay dos formas, uno, el activo cuando usted fuma y el pasivo cuando usted recibe el humo de otra persona. Ambos son malos. Ahora, el que fuma como tal siempre también tiene una exposición muchísimo mayor a carcinogénicos. ¿Qué eso es? ¿Qué son esos? Sí, Esos son unas sustancias que afectan las células y de repente les pueden dañar su código genético para que se empiecen a reproducir sin control. Entonces, pueden activar algunos switches en las células para que se reproduzcan totalmente sin control y crean un tumor. Ahora, ¿el radón dónde está para los que no conocemos qué es el radón, doctor? El radón es un gas, ¿sí? No tiene olor, no tiene sabor y es una descomposición de un mineral que se llama radio. En Costa Rica, en el 2009, si no me equivoco, la Universidad de Costa Rica había hecho un mapeo de algunas ciudades y en Costa Rica sí hay radón y parece que estamos un poco por encima. En algunas partes de la ciudad, por ejemplo, en Heredia, en Barba Heredia, hay unos aumentos. Está en el medio ambiente. Está en el medio ambiente, sí, está en el medio ambiente y pues es una descomposición de eso. Ahora, si usted fuma y está también expuesto sin saberlo al radón, el riesgo se multiplica todavía más. Es decir, tanto más riesgos usted sume a la exposición, si usted fuma, está expuesto al radón y trabaja en una industria donde está expuesto a partículas, por ejemplo, de asbestos, el riesgo es muchísimo, muchísimo mayor que una persona que, por ejemplo, vive en el campo, que no fuma, que no está expuesto y que trabaja en un trabajo de oficina. Ahora, por ejemplo, algo que es totalmente cotidiano, cuando tenemos pequeñitos en casa o inclusive en los pies, que utilizamos tanto talco o talco de bebé, ¿esto afecta? Excelente pregunta. El talco son partículas, ¿sí? Esas partículas, como tal, hay diferentes grados y diferentes tamaños de talco. Entonces, lo que estamos hablando de las partículas de exposición son aquellas partículas que tienen un tamaño específico que son difíciles de sacar del cuerpo. Los talcos de grado médico que se utilizan como tal en una exposición cotidiana no debería representar un mayor riesgo. Estamos hablando de partículas de mayor tamaño que se utilizan, por ejemplo, en condiciones industriales que pueden facilitar la aspiración y entonces el cuerpo no la saca. Eso va disparando mecanismos de inflamación y de repente el switch se prende y empieza una célula a reproducirse sin control. Y el aire acondicionado, ¿verdad? Que también mucho se habla de que ahí se procesa lo mismo que está contaminado en el mismo ambiente. ¿Esto puede causar afección si no se da un mantenimiento o cualquiera nos afecta? En los aires acondicionados lo más importante es tener un control sobre los filtros, ¿verdad? Mantenimiento y hay que darle un mantenimiento, sí, claro. Pero acá es más un tema de recirculación del aire y las partículas que hay ahí. Más en el ambiente. Sí, claro, más que una exposición clara, por ejemplo, con cáncer de pulmón o con enfisema. Es más bien un tema de infecciones que nos podrían dar o inclusive de enfermedades asociadas, por ejemplo, de exacerbaciones de pacientes que son asmáticos por el tema de humedad, por el tema de los filtros o el paciente que tiene un enfisema, una bronquitis crónica, lo cual los puede exacerbar. Ok, el tabaco sabemos claramente que nos puede llevar hasta un enfisema, pero cuando hablamos de la marihuana, muchos dicen, no, pero si la marihuana no tiene ningún impacto en el sentido del efecto en el sistema respiratorio, ¿algo se nos queda o no, doctor? Excelente pregunta. La marihuana como tal también es un producto que se utiliza a veces por combustión. Eso también tiene alquitrán.
y eso también cuando la persona lo inhala, ese alquitrán en cada inhalación se queda en el pulmón, lo exhala y eso es también un carcinogénico. Recordemos, carcinogénico entonces es una partícula que daña el código genético de la célula, pero lo daña en el tiempo y en un momento lo va dañando, lo va dañando, lo va dañando hasta que se prende el switch y se empieza a reproducir sin control. Bien, ahora vamos a pasar a una parte de esta entrevista que a mí me tiene impactada, porque para los que no conocían cómo se ve un pulmón real, hoy todos vamos a tener la oportunidad y vamos a ver el pulmón totalmente sano, pero luego el impacto que le podemos dar negativo, ¿verdad? Por nuestros hábitos y costumbres. Doctor, analicemos primero que es el pulmón sano. El pulmón en su gran mayoría es aire. Y aquí lo que más se parece es a una esponja. Entonces lo que vemos es, si lo acercamos, es que tiene una gran porosidad. ¿Ya? Se ven como una gran cantidad de microporos y todos estos son los conductos por donde pasa el aire para hacer el intercambio gaseoso. Es decir, que nosotros respiramos, el pulmón tiene la función de captar el oxígeno y botar el dióxido de carbono. Entonces, básicamente lo que tenemos es una, comillas, gran esponja donde entra y sale el aire y aquí tenemos la posibilidad de que nos haga el intercambio gaseoso. Esto es un pulmoncito normal. Doctor, este pulmoncito en el funcionamiento diario y ubicado en nuestro organismo, pudiéramos pensar que lo que hace es inflarse y desinflarse. Correcto. ¿O cómo es que funciona? Correcto, sí. El pulmón, en ese sentido, cuando inspiramos, entonces se llena más de aire. Y ahí se hace más grandecito de lo que lo vemos. Se hace grande, ahí se hace el intercambio y después, al exhalar, entonces ahí botamos el dióxido de carbono. Y digamos, en estos puntitos que vemos aquí, que se ven como huequitos, ¿verdad? ¿Esos pudieran taquearse con algo o eso no estos tiene? Puntos que usted señaló acá, básicamente son los bronquios. Hay un sistema de vía de conducción y otro de intercambio. Entonces, el de vía de conducción lleva el aire, nada más. Ok. Y en la parte más pequeñita, más microscópica, que se ve así como como porositos. Sí, como unos poros, es donde se hace el intercambio. Entonces el pulmón tiene obviamente dos partes, una donde lleva el aire y otra donde se hace el intercambio, después ese que llevó el aire es encargado de sacarlo. Eso se tapa también con moco y eso es donde también se afecta. Cuando estamos con los resfríos y llenos de mocos o de flema, ¿eso se puede taponear? Y también se afecta en los pacientes que tienen asma y en los pacientes que tienen bronquitis crónica o enfisema. Y en el caso del asma, ¿cómo es que se comporta, digamos, el pulmón? Bueno, yo no sé, ¿el pulmón se afecta? Claro, el tejido como tal, el tejido pulmonar es normal. Lo que se afectan son las vías de conducción. Son las vías con el asma. Claro, entonces en lugar de tener un diámetro de este tamaño, se achica. Entonces dificulta la salida del aire. Entonces el paciente puede meter aire, pero a la hora de salir le cuesta falta de aire. Una broncoaspiración y que sea más fácil sacar el aire. Doctor, vamos a ir analizando. Aquí lo vimos y me encantaría verlo una vez más como se ve para que le quede en el registro, señor y señora, en su memoria. Este es un pulmón totalmente sano. Vamos a pasar. ¿A cuál quiere pasar, doctor? Pasemos vamos al pulmón enfermo. Para todos los fumadores, pónganse los cinturones porque esto verdaderamente es un pulmón totalmente enfermo, doctor. Sí, claro, este tiene enfisema pulmonar. Entonces, de lo que usted comparaba, de los puntitos acá, vea que se han dilatado completamente. ¡Qué montón de puntitos bien abiertos! Sí, claro. Entonces, en lugar de tener primero el color, ¿verdad? Entonces, aquí se deposita muchísimo carbón y otras sustancias nocivas para el pulmón. Y segundo, que los bronquios de acá van perdiendo también su consistencia, la parte del calibre, y también la parte microscópica ya no tiene esa consistencia porosa. Esa misma textura. Y entonces le cuesta progresivamente al paciente hacer el intercambio gaseoso. ¿Qué pasa cuando el intercambio gaseoso no se da adecuadamente? Nos falta el aire, porque entonces el oxígeno va bajando poco a poco. Tanto más se destruye este tejido pulmonar, es más difícil que haga intercambio del oxígeno con el dióxido de carbono. Doctor, esto que vemos negro, oscuro, ¿verdad? ¿Eso qué es lo que se quedó en el pulmón para que se vea así? Con cada inhalación de las sustancias que se pueden utilizar, por ejemplo, en el tabaco, se queda una parte adentro. O sea, cuando usted exhala, hay una parte adentro. Entonces,
lo empiezan a capturar y hacen como islas. ¿Las ves? Sí. Estas islas son básicamente... pero que toman casi todo. Claro, entonces la coloración del pulmón va cambiando, porque entonces está lleno de sustancias que no deberían estar ahí. Esto es un pulmón en vivo y en directo de una persona que era fumadora. ¿Por cuántos años, doctor? ¿Pudiéramos decir 20 esto? años, 20 o sea, un años, fumador empedernido. Sí, claro. Ok, ¿esto lo vemos tal cual en una placa o cómo pueden llegar a este diagnóstico del efisema? Esto hacemos varios estudios pulmonares. Uno es una prueba de soplar. Habíamos hablado en unas entrevistas hace unos días de soplar y otras a través de una radiografía de tórax o tomografías, que ahora también vamos a mencionarlo. Ok. Las cámaras de refrigeración, que es una consulta de una televidente que nos está escribiendo, ¿las cámaras de refrigeración pudieran tener un impacto en los pulmones? Las cámaras de refrigeración como tal, como cambio brusco de temperatura... Me imagino que es por la temperatura. Sí, pero a menos de que hubiese una fuga o alguna condición del sistema como tal, el impacto sería más bien el cambio brusco de temperatura en un paciente que sí tiene una condición asmática. De otra manera, no a menos de que haya un desperfecto en la cámara de frío, pero eso sería por impacto impacto térmico. Bien, otra televidente consulta sobre la flema y dice que ella tiene casi un año de permanecer con flema, doctor. La tos, como la flema, sí, son síntomas inespecíficos, porque si tiene usted una infección viral, entonces va a tener tos con flema. Claro. Si tiene usted una bronquitis, va a tener tos con flema. Si tiene una EPOC o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o bronquitis crónica del fumador, va a tener tos con flema. Son síntomas inespecíficos. Si esos síntomas se presentan por más de 2 a 3 semanas y no hay una explicación clara, sí hay que valorarlos. O sea, no es normal tener flema un año, digamos. Jamás. Hay que ir a... Ahora, si usted tiene una tuberculosis, también puede tener tos con flemas. Es decir, no es solamente un daño estructural, sino también algo agregado, una infección pulmonar, por ejemplo. Bien. Doctor, aquí teníamos otro pulmón que ya no es el caso del efisema, sino que me encantaría que me muestre qué es lo que este pulmón está diciendo. Esta es la vía de conducción, esta es la tráquea y aquí está la bifurcación para ambos pulmones. Y aquí claramente vemos una masa que envuelve la tráquea. Está justo acá y justo acá. Que tiene otra coloración a los anteriores, ¿verdad? Entonces, acá esto básicamente fue una persona que fumó por mucho tiempo y la exposición a esos carcinogénicos despertó una masa acá que pues básicamente hizo su condición inoperable. Tanto más temprano hagamos el diagnóstico, más chances tiene la persona. Tanto más tardío sea, es peor el pronóstico para la persona. Pero hoy por hoy tenemos que el diagnóstico de cáncer de pulmón se ejecuta hasta un 75-80% de las veces en estadios tardíos, en estadios avanzados de la enfermedad. No se da cuenta uno. Claro, porque pasa indolente por mucho tiempo, hasta que de repente tiene algún síntoma que despierta una sospecha y dicen, ya no estoy comiendo como antes, estoy cansado, me falta un poquito del aire, estoy perdiendo demasiado peso, me voy a revisar. Bueno, pero claro, lleva 20 años de fumar. ¿Me explico? Claro. Entonces, ¿este es un cáncer, doctor? Esto es un cáncer de pulmón. ¿Y todo lo que vemos así, con la otra tonalidad, es hasta dónde se expande el cáncer o qué? Sí, claro. Inclusive, por ejemplo, vemos acá... Ya se ven ramificaciones, ramificaciones, ¿verdad? Por toda esta parte de acá inferior. Y unos nodulitos muy pequeños, que es el cáncer donde se va extendiendo. Y pudiéramos pensar que este cáncer pudiera ser metástasis en otros órganos, por lo que se ve aquí en este pulmón. Tanto más avance el cáncer, tiene más posibilidades de sembrar una celulita en el hígado, en el cerebro, en otra parte. Ahora, doctor, el pulmón, y esta es la pregunta recurrente de nuestros televidentes, ¿hay manera que si uno haya fumado o haya tenido algún inconveniente, puede limpiar el pulmón, puede retroceder ese efecto negativo? Ok. Aquí hay que responder esto con cuidado, porque es decir, bueno, fumé 15 años y ya tengo 15 años de no fumar. De no fumar, y uno diría, estoy empate. Estoy empate, ya volví a cero. ¿Sí? Sí y no. Ok. El riesgo, lo que se llama el riesgo de cáncer de pulmón, cuando usted tiene 15 años de dejar de fumar, ya entonces el riesgo que usted tiene con respecto a la población general ya se parece o sea, ya usted vuelve a tener un riesgo parecido a la población estructural. Me explico, una cosa es
si yo recupero o bajo mi riesgo, y otra cosa es si ya tengo un daño estructural y mi pulmón se regenera. Son dos cosas diferentes. Sí, claro, entonces, una cosa es decir, bueno, ya yo dejé de fumar mucho tiempo, entonces mi riesgo bajó a la población normal. Y otra es decir, mire, yo tengo un daño estructural, tengo 15 años de fumar y ya recupero unos pulmones normales. No. Ya el daño estructural que está ahí en el pulmón, eso no se recupera. Es innegable que si hay un daño estructural y usted deja de fumar, entonces usted va a tener una mejor calidad de vida, aún con ese daño estructural. Ahora, doctor, quizá como para concluir, y una pregunta que siempre queda en el tapete. Tenemos dos pulmones, ¿verdad? Y aquí los veíamos, es evidente. ¿Podemos vivir con un pulmón? Sí, sí. En los casos, por ejemplo, en los que hay que hacer una neumonectomía, es decir, retirar un pulmón de una persona puede vivir con un pulmón. Y eso se hace en los casos de, por ejemplo, un paciente que tenga un cáncer de pulmón que está en un estadio temprano y hay que retirar unos segmentos del pulmón o bien todo el pulmón. Y un paciente puede vivir perfectamente con un pulmón. Bueno, excelente, doctor. Le agradecemos muchísimo su visita esta mañana. Encantado. Y nos encantó, la verdad, ver tan de cerca, ¿verdad?, el efecto que puede tener nocivo en nuestros pulmones. Así que a chinearlos muchísimo, doctor. Un placer. Encantado. Está en su casa. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos nosotros con más. A cuidar los pulmones.